No he encontrado ninguna confesión de fe a la que pueda alinearme sin reservas, ahora en mi vejez. Sin embargo, me he enterado de una secta, los Hispesitarianos, que, rodeados de paganos, judíos y cristianos, declararon que atesorarían, admirarían y honrarían lo mejor, lo más perfecto que pudiera llegar a su conocimiento, en la medida en que debo tener una estrecha conexión con la divinidad. Le rendiría reverencia. Una luz alegre me irradiaba. De repente, desde una época oscura, pues tenía la sensación de que toda mi vida había aspirado a ser considerado hispisiteriano. Pero esta no es una tarea fácil. ¿Cómo se llega a saber, en las limitaciones de la propia individualidad, qué es lo más excelente? Del maestro Johann Wolfgang von Goethe. El ser humano siente la necesidad de conectarse con algo sagrado o creer en algo que está fuera de él. Desde que dejamos de ser sapiens y pasamos a ser Homo sapiens, o mejor dicho, Homo espiritual. Aún cuando muchos lo niegan, tenemos esa chispa divina. Pero desde tiempos antiguos, los hombres han buscado a ese Dios sagrado o a los dioses. En la época en que el cristianismo estaba aún en pañales, hubo un grupo de personas que buscó a ese Dios sagrado. Pero no eran ni judíos, ni tampoco paganos. Eran seguidores del Dios Altísimo, o Sabasio. El año del procurador romano Cornelio Hispano. Se puede decir que es la primera vez en un tratado romano que se habla de los judíos. Se dice: Cneo Cornelio Hispalus, rector Peregrinus del año del consulado de Marco Polilio, Leanes y Lucius Calpurnio, ordeno por edicto a los astrólogos de abandonar Roma e Italia en 10 días, ya que mediante una interpretación falaz de las estrellas perturban mentes volubles y tontas, sacando así provecho de sus mentiras. El mismo pretor obliga a los judíos que intentaron infectar las costumbres romanas con el culto a Júpiter Sabacius a regresar a sus hogares. Hubo un tiempo en que los judíos que vivían en Roma llamaron a su divinidad Sabacio, pero otros lo conocen como Yahvé. Según Plutarco, ellos tenían el Sabbat o el Sabacio, seguramente una mala interpretación del Shabbat. Pero, ¿y qué tiene que ver esto
con el informe. Es que son esos judíos que se quedaron en Roma y continuaron adorando a Sabacio o Yahvé, lo que se separaron de los judíos y formaron su propio grupo. Y se hicieron llamar Ispisitarianos. ¿Cuáles eran sus creencias? Solo adoraban a un Dios, al que llamaban Ispisitos, o Dios Altísimo. De ahí el nombre de Ispisitarianos. Se negaban a hacer sacrificios a los dioses, seguramente tomado también de los oficos. Pero lo que los diferenciaba de los judíos era la no circuncisión. Pero, ¿cómo veían a su Dios? Pues según ellos, era engendrado por sí mismo, no enseñado, sin preocupaciones, imperturbable, sin permitir un nombre con muchos nombres, habitando en el fuego. Algo similar a los zoroastrianos, que tomaban el fuego como símbolo de su dios Ahura Mazda, y a veces las cenizas también la llevaban, como símbolo de que sus divinidades estaban con ellos, según los zoroastrianos. Algo similar a los judíos en las sinagogas, o como se describe al Dios Supremo en los textos gnósticos cristianos, o los mal llamados apócrifos. Otra inscripción debajo de la primera dedica una linterna al Dios Altísimo. Otra prueba de la existencia de los Ispisitarianos también se encuentra en la ciudad de Oneonda, en forma de otro epígrafe, cercana a la ubicación del santuario. El epígrafe, dedicado por Cromatis, implica un voto al Dios Altísimo e ilustrado una práctica de oración al amanecer, que se alinea con la descripción del oráculo y posiblemente sugiere una forma de enoteísmo, una práctica de adoración. Cercanía con los cristianos. En ocasiones se ha llegado a cuestionar si ellos podrían ser los llamados temerosos de Dios, que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, como gentiles o más bien paganos con simpatía con las costumbres y creencias judías, que se quedaban afuera de las sinagogas para escuchar su mensaje, como se menciona en Hechos 13:16, donde Pablo se levantó y haciendo una señal con su mano dijo: varones de Israel, y vosotros temerosos de Dios. O también Hechos 13:26 menciona: hermanos, hijos de la familia de Abraham, y aquellos de entre vosotros que sois temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Después los primeros padres de la iglesia primitiva hablaron de ellos de esta manera. Gregorio de Niza. Pero si está inventando algún otro Dios, además del Padre, que discuta con los judíos o con aquellos que se llaman Ispisitianos, entre quienes los cristianos hay esta diferencia, que reconocen que hay un Dios a quien llaman el Altísimo o Todopoderoso, pero no admite que Él es el Padre. Aquí vemos que ellos querían diferenciarse de los judíos y los cristianos, no aceptando a Cristo, pero tampoco la circuncisión. Podríamos decir que ellos fueron como la mezcla de lo mejor del paganismo y judaísmo, pero en su forma de buscar a Dios
al Creador, a ese gran todo. Pero, ¿qué pensaban los paganos de ellos? Hay un pasaje de Persio en una de sus obras que habla de los hispaseterianos. En medio de su mofa, nos habla de cómo ellos tenían sus ritos y menciona la similitud con los judíos y los zoroastrianos. Cito: pero cuando llega el cumpleaños de Herodes, cuando las lámparas adornadas con violetas y dispuestas alrededor de las alfizares grasientos de las ventanas escupen sus espadas nubes de humo, cuando las colocan de los atuanes flácidos se enroscan alrededor de los platos de cerámica roja y las vitinajes blancas se hinchan de vino, uno mueve silenciosamente los labios, poniéndose pálido en el sábado de los circuncidados. Aquí Tertuliano. Otros, con mayor respeto a las buenas costumbres, hay que confesarlo, suponen que el sol es el Dios de los cristianos, porque es un hecho bien conocido que oramos hacia el oriente y porque hacemos del domingo un día de festividad. ¿Y entonces qué? ¿Hace menos que esto? ¿No mueve mucho entre vosotros con la afectación de adorar a veces también los cuerpos celestes? Vosotros, labios en dirección al amanecer. Sois vosotros, en todo caso, quien habéis incluido al sol en el calendario de la semana. Ya habéis elegido su día, con preferencia al día anterior, como el más adecuado de la semana, para una abstención total del baño, y o para su aplazamiento hasta la tarde, o para descansar o para banquetes. Al recurrir a estas costumbres, te desvías deliberadamente de tu propio rito religioso hacia los extraños, porque la fiesta judía en sábado y la purificación, y también judías con las ceremonias de las lámparas, los ayunos de los panes sin levaduras y las oraciones litorales, y todas las cuales instituciones prácticas son, por supuesto, ajenas a vuestros dioses. Por tanto, para que pueda volver de esta digresión, vosotros, que no os reprocháis el sol y el domingo, debéis considerar vuestra proximidad a nosotros. No estamos lejos de vuestro Saturno y de vuestros días de descanso. Desaparición. Se sabe que, aún en la expansión del cristianismo por Asia, los hispaseterianos continuaron con sus comunas, alejados del cristianismo que ya empezaba a tomar más fuerza por todo el mundo. La última anotación se tiene por Constante de Niceforo, del siglo IX. Los hispaseterianos fueron un grupo que aún en el fondo buscó a Dios a su manera. Un grupo que no deseaba ser ni judío, ni tampoco pagano, ni menos cristiano. Solo querían seguir a Dios a su modo, tomando lo mejor de varias religiones, pero representaba un peligro para las élites religiosas al mostrar que no es necesario ser parte de las grandes religiones para encontrar a Dios, sino solo verlo en ti, a ese Dios altísimo que vive en cada uno de nosotros. Espero que te haya gustado este informe. Suscríbete, comenta si deseas otro informe. Y recuerda, antes de buscar el reino de Dios, búscate a ti mismo. Y cuando te encuentres, encontrarás el reino de Dios.